estudiar la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a continuar más bien con el tema que hemos estado enseñando acerca de cómo el Señor condena a sus enemigos. Y en esta mañana, hermanos, les invito a que nuevamente abramos nuestras Biblias en Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo y vamos a ir al capítulo 23 de Mateo. Voy a hacer una lectura un poquito previa, lo que vimos ya anteriormente, para entrar en contexto con lo que hoy escucharemos y aprenderemos en esta mañana. Entonces, les invito a que vean, por favor, capítulo 23 de Mateo, y voy a leer del verso 13 nuevamente, donde comienzan las condenas del Señor contra sus enemigos. Y vamos a leer, por favor, del verso 13, vamos a ir siguiendo la lectura, y voy a leer hasta el versículo 24, del 13 al 24. Les invito a que tengan sus Biblias listas para poder hacer la lectura. Y comenzamos, dice 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Quiero recordar que este verso 14 en nuestra versión aparece en Mateo, pero en realidad es un versículo, una frase que está en Marcos y Lucas. Pero la frase en sí es genuina. Ahora continúo, verso 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos. Note cómo les llama, y es importante aquí que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos o necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, nada es. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Nuevamente, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, es decir, el Señor. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, les vuelvo a decir, que coláis el mosquito y tragáis el camello. El Señor les ha estado hablando de manera muy directa y dura. De hecho, una de las razones por las cuales algunos, como mencioné, consideran que esta porción es imposible que Jesús la haya dicho es por la dureza de sus palabras y la manera tan directa en que Él habló. Pero debemos recordar que Él es Dios y Él es el Señor Todopoderoso. Y Él conoce el corazón. Y Él considera que era la única forma, una muestra de amor también, hablar a un corazón tan endurecido, para decir las cosas que penetraran en su corazón, si de alguna forma, ¿verdad?, ellos pudieran llegar algún día, por la gracia del Señor, al arrepentimiento. Era un acto de amor, pero también les estaba diciendo con claridad el juicio al cual ellos eran dignos de recibir. Vimos que los condena por obstaculizar la entrada al reino, que los condena por el proselitismo religioso, que los condena también por la práctica de la mentira, con ese diseño completo de una forma de jurar para no quedar al final atado a un juramento y salir libre sin cumplir tu palabra. Y ahora vemos en el versículo 23 al 24 la condena por trastornar las prioridades. Hablaremos de prioridades en este momento, en esta mañana. La condena por trastornar las prioridades.
En la anterior condenación que vimos contra los escribas y fariseos, el Señor, al estarles hablando, al estarles diciendo acerca de esos errores que ellos estaban cometiendo y esos pecados que estaban cometiendo, el Señor Jesús los evidenció más bien la falta de discernimiento que había en ellos, tanto escrituralmente como espiritualmente en estos líderes judíos. Hace evidente la falta de discernimiento en la mente de ellos, en la vida de ellos. El discernimiento es la capacidad de distinguir o diferenciar entre dos o más cosas, particularmente para dar valor a lo que realmente es valioso y reconocer el peso específico de las cosas. El discernimiento no solo es diferenciar en el sentido de superficial, sino darle el valor a las cosas que merecen un valor. La falta de discernimiento en una persona le conduce a no dar la importancia debida a lo que realmente es importante. Cuando no tenemos esto, discernimiento, no le damos valor a lo que le deberíamos dar y colocamos como más importante lo que en realidad no es tan importante. Por falta de discernimiento. Por falta de discernimiento, nuestras prioridades pueden estar, al igual que en la vida de estos hombres, trastornadas, equivocadas, y yo estar pensando que esto es lo valioso cuando realmente no lo es. El Señor dijo a los escribas en estos versos que leímos, particularmente en los ay anterior, cuando les dice, ay de vosotros guías ciegos, en el verso 16, no puedes ver, no ves bien. Y después en el 17 y 19 les dice, necios y ciegos. Esa ceguera es esa falta de discernimiento en la vida de ellos. Ahora, a la falta de discernimiento, como dice el verso 19, cuando les dice necios y ciegos, a la falta de discernimiento o ceguera para diferenciar lo importante de lo que no es, le precede un corazón llamado por el Señor necio. Es la necedad la que conduce a la falta de discernimiento a una persona. Ahora, el Señor Jesucristo, al decirles necios, usó una palabra muy fuerte contra ellos. Usó la palabra moros, que se refiere a una persona que es lenta para entender. Viene de una raíz griega que significa tonto, estupidez, ignorante e insensato. De ahí, que es lo que yo mencionaba, que algunos dicen, no, el Señor no pudo haber dicho eso. Pero esta es una palabra, aunque dura, es una palabra que revela realmente una condición muy crítica en el corazón del hombre. Necio, lento, ignorante, insensato. Ellos, estos hombres, los escribas y fariseos, sus enemigos que estaban allí, eran necios. No por una falta de capacidad mental, sino porque tenían un corazón endurecido. Eran lentos para entender y obedecer a causa de su propia dureza, a causa de su falta de humildad para con Dios, a causa de su falta de disposición para venir al Señor y aceptar lo que simplemente su palabra decía. Y por lo tanto, esa dureza de corazón en sus vidas les condujo a la falta de discernimiento. Eran hombres sin discernimiento y no le daban valor a lo verdaderamente valioso y le daban valor a lo que no lo tenía. Decían allí en la anterior, cuando estaban ellos diseñando este sistema para engañar y decir promesas o juramentos que no iban a cumplir, ellos le daban más valor a la ofrenda que al altar donde se ponía la ofrenda, el altar del templo, el templo de Dios. Le daban más valor a la ofrenda. Le daban más valor a otras cosas que a lo realmente importante. Necios y ciegos, les dice el Señor. Un corazón
que está desordenado en su interior, que sus valores, que lo que debe guiarle está desordenado dentro de él, la persona que tiene un corazón desordenado, le conduce a tener un discernimiento equivocado o falta de discernimiento. Y eso le conduce a tener las prioridades invertidas o trastornadas. Y eso le conduce a tomar decisiones equivocadas. Y eso le conduce a tener consecuencias dañinas para sí mismo y para los demás. Es por eso que es sumamente importante hoy prestar atención, porque este ay del Señor, en el cual condena por trastornar las prioridades, debe ser algo que nos debe alertar a analizar si realmente nuestras prioridades están en un orden correcto. Necesitamos humillarnos, pedir entendimiento en este día, para reconocer si tengo mis prioridades en el orden correcto, ya que Dios a estos hombres los condena por trastornar las prioridades. Pero debemos recordar que no solo puedo querer ordenar mis prioridades, sino ordeno en primer lugar mi corazón. Ahora, notemos por favor cómo su prioridad estaba trastornada. Leo por favor allí versículos 23. Dice el verso 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Recuerde que esta era la causa de lo que estaban haciendo. Porque diezmáis la menta, y el eneldo, y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto, el diezmo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, su prioridad estaba trastornada. En el Antiguo Testamento vemos la ley del diezmo. Era una de las leyes dadas por el Señor a la nación de Israel, los diezmos. Era un impuesto obligatorio, que se debía dar el 10% en especie, tanto de las cosechas del campo, como de la cosecha de los árboles, y del ganado con lo que ellos comercializaban. Esto lo vemos en Levítico 27:30, y en esta ley, en el Antiguo Testamento, en la ley, establecía en realidad 3 diezmos. Uno de ellos era cada 3 años solamente. Por tanto, en realidad, anualmente, ellos tenían que dar no un 10% solamente, se le llamaba diezmo, pero era en un total un 33% anual. Era un impuesto. Con ello, como todo impuesto en una nación, suplía de alimento a los levitas, las fiestas nacionales y a los necesitados, el pobre, la viuda, el huérfano, el extranjero. Suplía estas necesidades con estos 3 diezmos anuales, o uno cada 3 años en ellos. Ahora, en el tiempo de Jesús, y hasta la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los israelitas continuaban con la práctica de dar el diezmo. Ahora, ¿qué había sucedido en el tiempo del Señor? Bueno, los escribas, con todas sus tradiciones y sus interpretaciones de ellos y de los ancianos anteriores o rabinos anteriores, habían establecido un énfasis bien escrupuloso en lo que era la ley del diezmo. De tal manera que no solamente era lo de la cosecha lo que se tenía que dar en el diezmo y lo del ganado que ellos tenían, sino que habían incluido diezmar aún los productos de un pequeño huerto doméstico. De las plantas que salían en tu jardín, tenías que diezmar, porque las usabas, particularmente estos elementos que se mencionan por el Señor, o que ellos habían establecido en esas prácticas, eran plantas que uno usaba para la comida en el hogar. Bueno, las esposas lo usaban para la comida en el hogar. Entonces determinaron que como lo utilizaban en sus transacciones en el hogar, ellos también tenían que diezmar ese tipo de pequeñas plantas. La menta, algunas versiones dicen la hierbabuena, el comino y el eneldo. Y esto el Señor les reconoce o les declara
que era un hábito que estaban llevando a cabo. ¿Cuánto tiempo llevaba ese hábito? No lo sabemos, pero dice el Señor, diezmáis la menta, el comino y el eneldo, es decir, lo hacen y lo exigen que lo hagan. Eran tan escrupulosos en esa ley de los diezmos. Ahora, les dice el Señor que aunque era un hábito y eran disciplinados en llevarlo a cabo y exigirlo, aún así, el problema era que habían trastornado las prioridades. ¿Quiere decir que el diezmo estaba mal? No, estaba en la ley. Y ellos fueron más allá y más exigentes. Les dice el Señor, ok, el diezmar no es el problema. El problema es que tu prioridad está trastornada. ¿Cuál era la razón de haber trastornado las prioridades? Su falta de discernimiento. El Señor les dice, y dejas lo más importante de la ley a un lado. Eres escrupuloso en un área, pero no te das cuenta que esa no era lo más importante. Y lo más importante no lo ves como lo más importante. La razón de haber trastornado las prioridades, como mencionamos, es por su falta de discernimiento de lo que es prioritario. En ese mismo texto el Señor les dice, y dejáis, así como habitualmente diezmas, habitualmente abandonaste e intencionalmente abandonaste lo más importante de la ley. De manera intencional lo dejaron a un lado. Aquello que en la ley tenía más peso. Literalmente esta frase es, las leyes más pesadas o las más pesadas de la ley, las ignoraste y las dejaste a un lado. Las abandonaste completamente. No fueron capaces estos hombres de discernir lo prioritario de lo importante. Y son dos cosas distintas. Lo prioritario de lo importante. No fueron capaces de discernirlo. Era importante diezmar, claro, la ley lo decía, pero era prioritario otras cosas, las cuales eran la base para poder hacer todas las demás de una manera correcta. Y es como un ejemplo, ¿no? Yo no soy médico, pero una mano, sin duda, es un miembro importante del cuerpo. Es importante mi mano en mi cuerpo. Pero el corazón es un elemento vital del cuerpo. El cuerpo puede vivir sin una mano, sin una extremidad, cualquiera que ésta sea. Pero sin corazón muere. Entonces nos damos cuenta que hay algo que es importante, pero hay algo que es prioritario y vital. De hecho, el cuerpo mismo, como lo diseñó el Señor, hay algo que se le llama termorregulación corporal. Cuando el cuerpo es expuesto por agentes externos al frío, el cuerpo comienza a generar su propio calor, genera su propio calor, pero comienza a generar más calor para hacer que los miembros, las extremidades, reciban el calor necesario para seguir funcionando. Entonces, en esa termorregulación corporal hay temblores, hay la piel cuando se hace chinita, que la vemos que se pone así. El corazón comienza a palpitar más rápido, la irrigación de la sangre al cerebro es mayor. Pero llega un punto en que cuando las extremidades no pueden recibir el calor, se dice que el cuerpo se centra en contener o guardar los miembros o los órganos que son vitales. La sangre y el calor se centran en el corazón, en el cerebro, en los órganos, ¿verdad? En el tórax, para que se conserve el calor. Aunque pierda una extremidad, se centra en lo prioritario. Los rituales que se establecieron en la ley no eran el corazón de la ley en sí. Pero la necesidad de que el practicante de esas leyes tuviera una relación personal con Dios, eso sí era prioritario. Que el que iba a diezmara porque su relación con el Señor es correcta, eso era la prioridad de la ley. Jesús explicó lo prioritario de la ley solamente unos minutos antes, ahí mismo en Mateo, pero capítulo 22. Recordemos que es un diálogo llevado a cabo en un mismo día. Y en Mateo capítulo 22, verso 35,
Uno de ellos, uno de los escribas y escriba fariseo, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor está diciendo que en la ley hay una ley que es prioritaria. Esa ley que es prioritaria la declara el Señor. Dice: este es el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante en importancia, magnitud, grandeza y necesidad: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando le preguntaron cuál era el mandato más grande, el gran mandamiento de la ley, se refería a qué clase de ley es la principal, la prioritaria. Y nota que el Señor habla de relación con Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Y luego les dice en el último verso 40 allí, 22:40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, que estos dos mandamientos es donde se cuelgan, como explicábamos alguna vez, todas las demás leyes, incluida el diezmo, está colgada en una de estas: amar a Dios con todo tu corazón. Si tú quitas este mandamiento y no es no es tu prioridad y no la estás cumpliendo, todo lo demás se cae. Ellos habían abandonado la prioridad. La ley moral de Dios es la base para la correcta práctica de las leyes rituales que podían estar en la ley. La ley moral de Dios es la que me identifica delante del Señor en mi condición y relación con Él. Lo que Él es, lo que le agrada, su santidad y perfección, y yo mi pecado, y que necesito relacionarme con ese Dios santo. Cuando eso está bien, voy a poder llevar a cabo lo demás que estaba escrito de una manera correcta. El trastorno de las prioridades es por falta de discernimiento. Y la falta de discernimiento es por un corazón desordenado. Es a lo que el pastor Miguel Núñez, en su libro Hablando de Pastores y Predicadores, llama el mundo interior. Y él dice: tiene que ver con nuestro carácter, nuestros valores, quiénes somos, nuestro compromiso con Dios y todo lo relacionado a la vida espiritual. El corazón en desorden lleva a una falta de discernimiento, y esa falta de discernimiento nos lleva a tener prioridades trastornadas. Necesito arreglar en primer lugar mi mundo interior. Y después añade el mismo pastor Miguel Núñez, que es común que el hombre viva con una inversión en sus valores o falta de orden en su mundo interior. El Señor revela, utilizando esta frase y pidiéndola prestada, el Señor revela el mundo interior de estos hombres a quienes les estaba hablando. Ya que, como les dijo, intencionalmente dejaste lo más importante de la ley. Dejaron lo que ellos debían haber atendido primero. ¿Qué es esto? Regrese conmigo al capítulo 23. Y dice en el verso 23: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo prioritario. Se preocuparon en lo práctico, pero en lo que se deberían haber preocupado y ocupado era en la justicia, la misericordia y la fe. Se preocuparon en lo práctico y abandonaron lo que a Dios primero le importa: tu carácter y mi carácter. Les dice esto, el diezmo,
era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué? Tu carácter, tus valores, tu mundo interior. ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de justicia, misericordia y fe? Justicia se refiere al juicio justo, la acción de juzgar correctamente. Acompáñenme a Isaías, por favor, ahí en su Biblia, y quiero que vea capítulo 56, versículo 1. Se refiere a respetar el derecho a los demás y no quebrantarlo o pasar por encima del derecho de los demás. Así sea un pobre, un extranjero, una viuda, respetar el derecho y en los momentos de hacer juicios llevarlos de una manera honorable y correcta. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el motor, vamos a decir así, para que una persona haga las cosas con justicia? Bien, dice el capítulo 56, versículo 1. Así dijo Jehová, guardad derecho, a esto se refiere, el derecho de los demás. Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Nuevamente, vienen leyes allí, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde emana la base, lo prioritario? El temor al Señor. Esta justicia que se debía practicar, este juicio justo, este no quebrantar el derecho de los demás, radicaba en que entendieras lo que dijo el Señor, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Él vendrá y hará justicia y llamará a cuentas. ¿Qué es esto? El temor a Dios. El temor de Dios o el temor a Dios te lleva a entonces actuar con justicia y respetar el derecho de los demás. Te lleva a amarlos como deben ser amados y no pasar por encima de ellos. Pero ¿qué era lo que hacían estos hombres? Por su falta de temor a Dios, que es un problema en su interior, su mundo interior estaba mal. Por su falta de temor a Dios, los condujo a la injusticia. ¿Qué les dijo el Señor en los versos que leímos? Devoran las casas de las viudas. Ellos, los escribas particularmente, al ser líderes, gobernantes de alguna forma del pueblo, se aprovechaban de las personas vulnerables. Se estaban enriqueciendo con las riquezas de aquellos que no tenían quien los defendiese, como las viudas. Y quizá por convencimiento, como mencionamos, o de manera por opresión, ellos se quedaban con sus riquezas que sus maridos que habían fallecido les habían dejado. Se las apropiaban ellos. Pero si diezmas la menta, el eneldo y el comino, y en tu corazón eres un impío, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo prioritario, tu corazón, tu relación con Dios. También les dice que abandonaron la misericordia. Misericordia es amar a alguien, aun cuando ese amor sea inmerecido. Esta clase de amor es la clase de amor que caracteriza a Dios. Dios nos amó sin merecerlo. Y Dios nos ama sin merecerlo. Y Dios ama al mundo de una manera general y le provee su misericordia, sustentándoles, guardándoles. El Señor ama aún a los que le aborrecen. Y por eso el Señor le dijo al creyente que debemos amar a nuestros enemigos. Esta característica de misericordia solamente surge con alguien que tiene una correcta relación con Dios, porque es antinatural. Al que me odia lo voy a odiar. Esa es la naturaleza humana. Al que me hace un mal, yo me voy a cuidar y yo lo voy a alejar. A lo mejor que puedo hacer es, dicen, ¿verdad?, no sentir rencor por él. Pero misericordia, darle tu amor sin que lo merezca, eso es antinatural y solamente surge en una relación correcta con el Dios que ama de esa manera.
Por eso el Señor en Mateo 5:7, en el Sermón del Monte, Él dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En otras palabras, como veíamos en aquel tiempo con los muchachos, cuando dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice, solamente ellos alcanzarán misericordia. Es decir, que los creyentes genuinos tienen esta característica. Pueden amar a las personas aunque no lo merezcan. Por eso ellos son bienaventurados y son los que van a alcanzar la misericordia en la eternidad. Habían abandonado los juicios justos, eran impíos. La misericordia, ellos se amaban solamente a sí mismos. Y luego dice fe. Pero la palabra no se refiere a que ellos dejaron de creer. Esta palabra significa fidelidad. La manera en que está escrita se refiere a la virtud de ser confiable, dignos de confianza. Y no solamente ante los hombres, sino ante Dios. Una persona de la cual los demás puedan confiarse. Pero quiero que recuerde algo, hermanos. Que aun cuando las personas escuchaban las enseñanzas de los escribas durante tanto tiempo, cuando el Señor les habló, dice que ellos estaban maravillados por su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como los escribas. Estos hombres, aun ante los ojos del pueblo, no eran dignos de confianza. Eran magulleros. Eran tramposos. Habían diseñado todo este sistema para hacer juramentos y no cumplirlos. No eran fiables delante de los hombres y mucho menos delante de Dios. El Señor les mostró su infidelidad en este sentido. No eran dignos de confianza. Mateo capítulo 21, un poquito solamente más atrás de donde estamos en nuestro texto base. Mateo 21, versículo 43. Él les habla por parábolas. Y en estas parábolas, en una de ellas, les dice lo siguiente: por tanto os digo, les dice a los líderes judíos, escribas y fariseos, sus enemigos, les dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Ellos eran los administradores, los que encargados de hacer que otros entraran al reino, enseñarles las escrituras, hacerles conocer a Dios y que la gente se relacionara correctamente con Dios. Pero como no lo llevaron a cabo, como fueron infieles, entonces el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dios no tenía confianza en ellos, obviamente. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le hará polvo. Ahora, dice el verso 45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Abandonaste la justicia porque eres impío, actúas de manera impía. La misericordia y la fiabilidad no confían en ustedes, no son fiables. Esto era, hermanos, el mundo interior de estas personas, el corazón. Sin duda. ¿Por qué el énfasis en diezmar aún las hojitas de la hierbabuena o de la menta? Que es distinto, ¿verdad? Diezmar eso, salía una hojita y las contaban y después quitaban. Si salieron 10 hojitas, quito una hojita y la voy guardando para entregar ese diezmo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué ese énfasis en estas áreas que no son prioritarias? Porque es infinitamente más fácil diezmar el comino que poseer un carácter piadoso. Es más fácil hacer que ser. Y recuerden que la denuncia del Señor comenzó: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque la hipocresía es el intento de enmascarar los verdaderos pensamientos de uno y hacer el papel de otra persona. Era una forma de autojusticia. ¡Wow! Diezmo hasta las hojitas. ¿Recuerdan en aquella parábola que el Señor mencionó de 2 hombres que subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro escriba, el otro publicano?
de qué se enorgullecía el fariseo? Doy diezmo de todo lo que gano. No dijo, hago misericordia, Señor. Soy justo con los quehaceres de mi gobierno. No dijo, soy digno de confianza, Señor, y tú lo sabes, sino diezmo todas las cosas. Porque era una careta, era una hipocresía. Era enfocarse en lo menos importante para abandonar lo importante, lo prioritario, perdón. Era una forma de autojusticia. En lugar de buscar ser justificados por Dios y transformados por Él desde la raíz. Recuerden, un corazón desordenado produce un discernimiento equivocado y produce prioridades invertidas o trastornadas. Esto produce malas decisiones y llega a consecuencias dañinas. Por eso, debemos ordenar nuestras prioridades. Muy bien, ya tundimos, fue el Señor a los escribas y fariseos. Pero ¿qué nos está hablando el Señor a nosotros? Necesitamos ordenar las prioridades. ¿Podemos tener un orden de prioridades? ¿Podemos saber cuál es prioridad sobre otra cosa? La respuesta es sí. Y quiero darle una breve lista que en primer lugar me sirvió a mí y quiero que la pueda escuchar y podamos explicarla. Ordena tus prioridades. Dios debe ser el primero. Y para esta afirmación todos van a decir, sí es cierto. No, sí, ¿quién es primero? Pregúntale a quien sea. ¿Quién es primero? Dios. De hecho, no es cierto, ¿verdad? Que le decimos mucho, pues primero Dios. Y eso entiendo que sí es su voluntad, ¿no? Pero sin duda podemos entender y decir, Dios es lo primero. Todos conocemos la respuesta, ya que sabemos que Dios es la prioridad. Pero una pregunta, ¿realmente es Dios tu prioridad? ¿Cómo puedo yo saber si esto es así? Bueno, pregúntate, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? En primer lugar, para relacionarte con Dios, tienes que responder esta pregunta. ¿Eres salvo? ¿Realmente viniste, entendiste el Evangelio y viniste a los pies de Cristo humillado o humillada, arrepentido por tu pecado y reconociendo que mereces ir al infierno? Ya viniste a Él habiendo entendido quién es el Señor Jesucristo y lo que te demanda. Y viniste por fe a Él, creyendo en Él y clamando por su perdón. ¿Eres salvo? Porque, ¿sabes? Recuerda, es más fácil hacer que ser. Pero ser es antes de hacer. ¿Eres salvo? Y créame que esto no es por mayoría de votos. No es que piensan los demás. Es que te dice a ti el Espíritu Santo cada vez que oyes esta pregunta. ¿Eres salvo? Ahora, estamos en la prioridad que es Dios. Primero es Dios. Bueno, ¿cómo saber si esto es así? Si realmente mi prioridad es Dios. En primer lugar, si eres salvo y si ya soy salvo, esto no quiere decir que ya Dios es tu prioridad. No. Esto no quiere decir que ya Dios es mi prioridad. Necesitas preguntarte, si ya eres salvo, ¿cuánto dedicas a la oración, a ese Dios que es tu prioridad? ¿Cuánto tiempo dedicas en oración? Cada mañana que nos levantamos, ¿qué es lo que haces? Lo prioritario, que es Dios, y todos lo sabemos, o lo importante, que es el trabajo, el quehacer, la comida. ¿Cuánto dedicas a la oración? ¿Cuánto dedicas a leer diariamente las Escrituras? ¿Cuánto meditas al día
lo que leíste. Hermanos, estos no son como requisitos para tener un día bendecido. No lo veas así. Y si lo ves así, regresaríamos a la pregunta, ¿eres salvo? No es que yo esté juzgando ese aspecto, sino que, nuevamente, no se trata de hacer. No se trata, ok, bueno, voy a orar, voy a leer y entonces ya. No. Se trata de que esa persona busca a su Señor en oración porque Él es lo más importante para Él. Es su prioridad. Entiende que no es capaz de dirigirse por sí mismo en esta vida y que necesita la sabiduría del Señor y por tanto va a su palabra para leer y meditar en ella. ¿Qué quieres en mí? ¿Y qué necesito cambiar? Hay una necesidad que surge de un corazón que busca a Dios y que considera que Él es tu prioridad. Mira, no es la pregunta si estás conectado ahorita o lo vas a ver después, porque no tuviste tiempo o no fuiste a la iglesia porque tenías otra actividad que surgió en ese momento. El punto es tu relación con Dios. Y tú bien sabes cómo está tu relación con Dios. Y vas a saber entonces si Él es tu prioridad. En segundo lugar, dentro de esta lista de prioridades, el primero debe ser Dios. Tu persona es lo segundo. Pablo dijo a Timoteo que antes de intentar ayudar a los demás, primero debía tener cuidado de sí mismo. En 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Antes de poder ayudar, influir y ser de bendición a alguien más, debo en primer lugar tener cuidado de mí mismo. Y es por eso que en la lista tu persona es lo segundo. No nos referimos al egoísmo. No nos referimos a que, yo necesito en primer lugar, ¿qué necesito? Todas estas cosas necesito y pensar en mí solamente. Sino que nos referimos a la necesidad de ordenar nuestro mundo interior. ¿Tienes un enfoque en tu interior del reino de Dios? ¿Ese es tu enfoque y meta? ¿Es tu valor y motivación? Cuando te sientas y piensas en tu plan de vida y en tus metas a futuro, ¿el reino de Dios aparece allí como la parte central? Primero tienes que ordenar tu mundo interior. ¿Buscas realmente tener un carácter piadoso, moldeado por la palabra de Cristo en dependencia del Espíritu Santo? Y si la respuesta es aún no, entonces, ¿es esta tu meta prioritaria en la vida? ¿En qué piensas más en tu vida cuando tienes chance de ponerte a pensar en las cosas? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué quieres hacer con tanto anhelo? Necesitamos prestar atención a nuestro interior y arreglar nuestro interior. En tercer lugar, Dios es prioritario. En segundo lugar, mi persona, mi mundo interior. Y en tercer lugar, tus relaciones. Tus relaciones es lo tercero, hermanos. El Señor fue claro al hablar de los dos mandamientos prioritarios. Amarás a Dios y en segundo lugar, amarás a los demás como a ti mismo. La esposa y los hijos están por encima del trabajo y las actividades. Si tú le preguntas a tu esposa, ¿cómo se siente contigo, esposo? Si tú le preguntas a tu esposo o esposa si realmente tu esposo se siente amado y respetado, le preguntas a tu esposa si se siente amada y valorada, te vas a dar cuenta si realmente las relaciones, tu familia, tu esposa y tus hijos es lo tercero en tu vida. Cuando le damos más al trabajo, cuando le damos más al ministerio que a mi esposa y a mis hijos, las consecuencias van a ser trágicas. Porque una falta de orden en mis prioridades produce decisiones equivocadas que me llevan
al fracaso? ¿Cuál es la calidad de mi relación con mi esposa y mis hijos? ¿Están recibiendo realmente mi atención y cuidado? Recuerda, hermano, hombre, tu primer responsabilidad ante la cual vas a dar cuenta al Señor no es cómo te fue en el trabajo. No es si recibiste un reconocimiento, una gerencia, o eres dueño de una empresa multinacional o internacional, sino cómo cuidaste y guiaste a tus hijos y a tu esposa. Cómo cuidaste a tus hijos y a tu esposo. Los que me rodean están siendo ministrados con mis dones y bienes. Yo ya me ocupo en lo prioritario que es Dios en mi vida y mi relación con Él. Arreglar mi mundo interior. Pero entonces también debo entender que debo servir a los demás con mis dones y bienes. Y en cuarto lugar, en esta lista de prioridades, lo urgente es lo cuarto. Lo urgente es lo cuarto. ¿Qué es lo urgente? Mi trabajo, mi escuela, los quehaceres, el ministerio, las distracciones y cualquier otra de las actividades. Debo preguntarme, ¿estas cosas las hago en el poder del Señor y como para el Señor, como dice la Escritura? Mire, yo puedo caer en el error, y he caído en el error muchas veces, de pensar que lo prioritario en mi vida es la predicación, por ejemplo. Y si yo considero que lo prioritario en mi vida es la predicación, y yo descuido mi vida personal con el Señor, y yo descuido mi vida en mi corazón, mi orden en mi corazón, mi mundo interior, y yo descuido mi relación con mi esposa y con mis hijos, entonces la predicación que yo pueda dar, por más bonita que se pueda escuchar, solamente es una hipocresía como la que el Señor le demandó a los escribas y fariseos. Lo urgente es lo cuarto. Estas cosas las hago en el poder del Señor y para el Señor. ¿Reflejo a Cristo en todo cuanto me desenvuelvo realmente? Ahora, cuando pienses si realmente tus prioridades están en orden, yo le invito a que podamos humillarnos ante Él. Y a manera de conclusión, quiero hablar de las consecuencias trágicas de trastornar las prioridades. Cierro con esto. Note por favor lo que dice Mateo 23, verso 24. En esta misma condena del Señor a sus enemigos, les dice en el verso 24, nuevamente, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Un mundo interior desordenado, que produce falta de discernimiento, como ya lo hemos dicho, y por tanto produce un trastorno en mis prioridades, conduce inevitablemente a toma de decisiones equivocadas con consecuencias trágicas. En este intento de ocultar lo que realmente eran los escribas y fariseos, sin intentar primero arreglar su vida interior y su relación con el Señor, incurrían en una condición cada vez más crítica. El Señor lo ejemplificó con esta frase, coláis el mosquito y tragáis el camello. Los insectos eran los animales impuros para los judíos. En la ley de Dios, eran los animales impuros más pequeños que no se debían comer. Algunas clases de insectos solamente estaban permitidos. Pero en esos animales que no se debían comer, el de mayor envergadura y tamaño era el camello. Era el animal más grande, que era inmundo y que no debían comer porque ellos quedaban impuros delante del Señor. Entonces, estos escribas y fariseos filtraban las bebidas por medio de unos lienzos, porque no querían contaminarse con un pequeño mosquito, ni con un pequeño mosquito. Pero por su falta de discernimiento, la idea es que engullían, así sin masticar, un gran pecado ante Dios. ¿Están trastornadas tus prioridades?
intentas por medio de ciertas actividades, tus ofrendas, tus dádivas, ocuparte en muchas cosas, intentas simular lo que no eres. Necesitamos humillarnos ante el Señor, pedirle que queremos hacer cambios en primer lugar en nuestro mundo interior, para entonces poder adquirir discernimiento de lo que es prioritario, ordenar nuestras prioridades y entonces tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Porque hay una condena por trastornar las prioridades. Vamos a orar y vamos a concluir, por favor. Señor, hemos hecho un análisis en el corazón. Y te ruego, Padre, que cada uno, tu Espíritu Santo, nos redarguya, Señor. Señor, fácilmente nos desviamos de estas ideas correctas. Y a veces no las percibimos en nuestra vida por la dureza que hay en nuestro corazón o por una práctica de algo que ya es cotidiano para mí, pero no por eso es correcto. Señor, ayúdanos para tener las prioridades en el orden correcto. Y para que desde un corazón que realmente busca ser piadoso ante ti, por tu gracia y por la obra de tu Espíritu Santo, podamos nosotros tomar decisiones, tener las prioridades ordenadas correctamente, que tú seas nuestra prioridad realmente. Y entonces nuestras decisiones te glorifiquen. Señor, obra en nosotros. Obra en tu pueblo, mi Dios. Que nuestro mundo interior sea lo importante y se refleje en el mundo exterior. Porque si nos ocupamos del exterior, seremos como estos hombres, simplemente simuladores. Gracias, Padre, por tu palabra. Obra en nosotros, lo ruego. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.